Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de historia. Hoy estamos con un tema muy interesante para ustedes, yo creo que les va a gustar mucho. Vamos a hablar acerca de las culturas más representativas del Clásico Temprano, Teotihuacán y Monte Albán. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver precisamente en qué se distingue lo que es las ciudades del Clásico Temprano. Del 200 al 650 de nuestra era, se caracterizó por el surgimiento de ciudades bien planeadas, ya bien estructuradas, ubicadas de cierta manera, de manera estratégica y con una sede de poder político y religioso. Tenían relaciones comerciales, compartieron elementos culturales, estilos arquitectónicos, prácticas religiosas y técnicas de cultivo. Así como también el distintivo de las ciudades o de estas ciudades es de que las personas vivieron ya dentro de la ciudad, ya no a la periferia, ya no en las orillas, sino dentro de las ciudades. Vamos a ver en este caso el mayor ejemplo, Teotihuacán. Hacia el siglo I, fundada en el siglo I de nuestra era, llegaron habitantes de la Cuenca de México, de Cuicuilco exactamente, quienes salieron huyendo por la erupción del volcán Xitle. Ubicado al noreste del lago de Texcoco, permitió, en este caso, aprovechar varios recursos, fuentes de agua, recursos naturales, para poder desarrollar la agricultura y la construcción de canales de riego. Otro recurso importante para los teotihuacanos, fue la obsidiana. ¿Qué es la obsidiana? Una roca volcánica que de cierta manera tiene una particularidad. Es de un color oscuro, pero es como un vidrio, es como un vidrio oscuro. ¿Cuál es la ventaja de este material? Se puede trabajar para hacer, como lo vemos en las imágenes, cuchillos, puntas de flecha, puntas de lanza, y que son muy filosas. De hecho, los mejores bisturís todavía se siguen utilizando estas obsidianas, se sigue utilizando la piedra para hacer bisturí que tiene un corte mucho más preciso que el bisturí metálico. Por eso es muy caro. Y los teotihuacanos supieron aprovechar todo esto. Aparte de herramientas y armas, utilizaron ornamentos de obsidiana, ya que este material también se utilizó para collares, aretes, máscaras, ahí pongo un ejemplo, y muchos otros ornamentos que ellos realizaban. La obsidiana trajo una gran ventaja para ellos, la pudieron comercializar, cambiarla por otros productos con otros pueblos mesoamericanos. Siguiente diapositiva, vamos a ver el mejor ejemplo de estructura arquitectónica. Ya en el caso de Teotihuacán, fundaron los grandes basamentos, y el primer basamento imponente, por cierto, es la llamada Pirámide del Sol y también la Pirámide de la Luna. Estas dos obras se formaron en base a la construcción, tiene las mismas longitudes de casi de lo que es la pirámide de Keops en Egipto. Solo que, como ya les había mencionado antes, no les podemos denominar pirámides porque no terminan en punta. Son basamentos y están alineadas bien claro, estratégicamente. En el caso de la pirámide del Sol, cuando es el equinoccio de primavera, o sea, cuando llega la primavera, está alineado el Sol exactamente sobre la pirámide del Sol, y es un evento que hasta el día de hoy mucha gente sigue asistiendo a esta zona arqueológica, precisamente porque es un gran acontecimiento, el equinoccio de primavera, así como también lo que son los equinoccios luna, todo lo que tiene que ver con los movimientos o el movimiento lunar, también se alinea perfectamente con la pirámide de la Luna. Ahí vemos algunas imágenes donde está la pirámide del Sol, que es la mayor, la más grande, la Luna, Palacio de Quetzalpapalot, y la pirámide de Quetzalcóatl, que era una de las deidades que más adoraron los teotihuacanos, la famosa serpiente emplumada. Los conjuntos habitacionales de los teotihuacanos fueron la clave para la expansión de la ciudad. En su época de mayor esplendor, en el siglo V, Teotihuacán llegó a tener una extensión de 22 kilómetros y más de 150,000 habitantes. 150,000 habitantes ya para ese tiempo.
Ya hablamos de departamentos, pequeños departamentos donde ellos vivían, donde ellos de cierta manera compartían oficios. Se tienen registros donde personas que compartían un mismo oficio vivían en una cierta sección. Teotihuacán, un gran ejemplo de arquitectura. Siguiente diapositiva. Vamos a ver en este caso los últimos años de esta ciudad. Sigue siendo un enigma, sigue siendo pues de cierta manera no se sabe ciencia cierta qué sucedió, porque de ser una ciudad poblada, mucha gente, una buena estructura, arquitectura, pues simplemente desapareció. Teotihuacán, bueno, se tiene la teoría de que sufrió una destrucción masiva, y esto fue por sus mismos pobladores, ya que la población creció tanto que en sí misma comenzaron las revueltas sociales, se acabaron sus propios recursos. Sus edificios principales, pues para este tiempo dice que fueron incendiados, al parecer porque la misma gente estaba en descontento con los gobernantes de la ciudad y comenzaron a hacer revueltas, saqueos y comenzaron a incendiar aún sus propios templos. Su característica principal es de que todo lo que fueron las habitaciones que rodean a todo lo que es el conjunto de adoración, no estaban quemados. Todo eso estaba técnicamente intacto. Lo que sí se quemó fueron todos los conjuntos donde se ofrecían los sacrificios, donde sí ofrecían adoración y donde se reunían los principales del pueblo. Bueno, se tiene la teoría de que los habitantes de la ciudad se rebelaron en contra del poder político y religioso. Esto pues porque terminaron sus recursos. Hay muchas teorías, pero la más aceptable es de que se provocó todo esto debido a que escasez de alimento, escasez de recursos, mala administración, provocó todo este tipo de sucesos. A fin de cuentas, Teotihuacán, después de ser una gran ciudad, pues ahora desaparece. Y quien le nombra precisamente así a Teotihuacán fueron los mexicas, que fueron los que descubrieron esta ciudad después de muchos siglos, ya que los mexicas se dieron o desarrollaron su civilización mucho tiempo después. Ellos descubren este lugar y lo nombran así. La ciudad de los dioses, ¿por qué? Porque pues ahí estaba claramente marcado lo que era el sol, la luna y Quetzalcóatl, que también fue una de las deidades más importantes para los mexicas. Bien, vamos a pasar a la siguiente, Monte Albán. Monte Albán es otro gran ejemplo acerca de lo que fue las culturas del clásico temprano. Y aunque Teotihuacán es considerada la ciudad más representativa, Monte Albán también tiene mucho que ofrecer. ¿En qué sentido? Bueno, esta ciudad fue construida en lo alto de un cerro. Es un dato curioso, ya que pues en el caso de las ciudades, la mayoría se ponen en lugares planos, lugares de fácil acceso, pero Monte Albán es construida en la parte alta de un cerro y ubicada actualmente en el estado de Oaxaca, también centro del poder político y religioso de los zapotecos durante 1300 años. Esto que nos da a entender que duró mucho más tiempo que Teotihuacán. Fundada en el 500 antes de nuestra era, Monte Albán alcanzó su auge al mismo tiempo que de Teotihuacán y dejó de ser potencia política hacia el año 800 de nuestra era. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la montaña sagrada y yo ahí les puse unas imágenes de cómo está ubicado el complejo arriba precisamente de ese cerro. Monte Albán fue construida en un cerro a 400 metros de altura sobre el valle que le rodea. Esto, bueno, pues le dio una ventaja. La posición estratégica para defender esa ciudad fue mucho mejor, ya que al estar en un lugar alto, sus enemigos no podían accesar tan fácil a la ciudad. Y desde arriba, bueno, pues tenía una vista para detectar, ahí vienen los enemigos, de este lado. Entonces es ahí donde precisamente les daba tiempo de organizarse. Su desarrollo como ciudad fue resultado de conquistas militares sobre los demás pueblos del valle, lo cual garantizó tributos, mano de obra para construir precisamente el núcleo político y religioso. La mayoría de las ciudades en tiempo prehispánico, bueno, precisamente se fortalecieron así. Los más fuertes dominaban a los más débiles y los anexaban a su territorio para darles tributos o bien
para utilizarlos como esclavos y de esa manera tener una relativa paz en las regiones. Siguiente diapositiva. Quiero darles un poquito de lo que son los danzantes. ¿Quiénes son esos danzantes? Bueno, es en este caso, estelas más representativas de lo que fue Monte Albán. Entre los monumentos más sorprendentes de Monte Albán se encuentran 300 estelas con representaciones de personas contorsionadas que parecen bailar. Parecen bailar, ¿por qué? Porque la teoría más acertada para esto es que son personas que habían sido torturadas y bueno, quedaron ahí grabadas las formas en que ellos se movían o bien en la forma en que ellos quedaron después de las torturas. Estas fueron elaboradas para fines del periodo preclásico y la hipótesis más acertada es que tales personajes eran prisioneros de guerra que estaban siendo torturados y que quedaron ahí grabados para la posteridad. Posiblemente como una advertencia de que si no te sometías a el gobierno de Monte Albán, pues es lo que te iba a pasar. Y pues precisamente 300 imágenes representan toda esta situación. Bien, pues vamos a pasar a la actividad. Es una actividad que yo creo que te va a gustar mucho. Es un mapa conceptual donde vamos también a leer parte de nuestro libro. Dice, después de ver la presentación, realiza la lectura comprensiva en tu libro de texto en la página 71 a la 76. Elabora un mapa conceptual tomando en cuenta la información de la presentación y del libro. Ahí te pongo un ejemplo, ahí lo vas a poner, clásico temprano, Teotihuacán, Monte Albán, culturas de Occidente, que es también parte de lo que se desarrolló en todo lo que fue el Bajío, Guadalajara, Colima, y también las culturas del norte, que es la parte que estamos hablando aquí en pues lo que es Nuevo León, lo que es también Chihuahua, Sonora. Ahí te va a aparecer dentro de la lectura parte de eso. Entonces yo te motivo a que puedas desarrollar cada uno de estos puntos en tu mapa conceptual y por favor compleméntalo con lo que te acabo de hablar en las diapositivas. Esperando que esto sea muy importante para ti, y la siguiente semana vamos a estar hablando de una de las culturas más representativas de lo que es el clásico, los mexicas o también llamados aztecas, los aztecas. En este caso, la última civilización prehispánica porque tuvieron el encuentro con la cultura europea, en este caso los españoles, y todo ese choque cultural que se tuvo, bueno, lo vamos a estar abordando la siguiente semana. Bien chicos, pues me despido de ustedes, pasen un excelente día, tarde, noche o madrugada. Nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima.